Hace un tiempo me preguntaron, Diego, ¿qué debería tener la página web de mi podcast? Quiero hacer una página web, pero la verdad es que no sé muy bien y no sé qué cosa tengo que poner, cómo la puedo estructurar. Y me pareció un tema muy interesante. Entonces, así que averiguando y haciendo una comparativa con algunas páginas web, he encontrado algunos elementos que son clave que debería incluir si es que tienes pensado hacer una página web. Así que vamos con eso. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador y CEO de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal podrás encontrar tips y herramientas que te ayudarán a seguir profesionalizando tu podcast. Como les decía, más de una vez me han preguntado cómo debe estar configurada la página web de un podcast. Pero lo primero que quiero resolver antes de ir a los elementos clave es por qué deberíamos considerar tener una página web para nuestro podcast. Esto ya lo hemos conversado en el video de SEO para podcast, que se lo voy a dejar por aquí. SEO es optimización en motores de búsqueda. Y esa es una de las razones principales por la cual deberías considerar tener una página web, porque te puede ayudar a posicionar en el buscador más grande del mundo, que es Google. Entonces, si tú quieres que la gente cuando busque un tema, cuando busques cosas, aparezca tu podcast, no solamente para que lo vayan a escuchar de frente, sino que aparezca la página web con la información y todo para que puedas atraer a la gente. Una página web es la solución a eso. Y la segunda es por un tema de confianza, ¿no? Que la gente sepa que estás invirtiendo en tu proyecto, que es como si buscaran una dirección, ya sea física, pero en vez de ser física, obviamente es en la web, pero es como que hay un lugar, ¿no? donde descansa toda la información del podcast, donde descansa toda la interacción con la gente, que no necesariamente es redes sociales, sino que ya es algo propio del creador, ¿no? Que el creador lo ha diseñado, lo ha armado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo sí consideraría tener una página web para nuestro podcast, ¿no? Porque es una buena herramienta de promoción residual, es decir, que no tienes que estar publicando siempre contenido nuevo, sino es solamente los podcasts que ya hiciste, y obviamente apalancándote del motor de búsqueda de Google, y en segundo lugar porque generas confianza en la audiencia. Ahora bien, en este video te voy a dar 6 elementos clave que debería incluir tu página web. Ya ustedes van a ver cómo los ordenan, etc. En cuanto termine de darte esos 6 elementos, vamos a ir a revisar la página web de uno de los podcasts que nosotros producimos. Nosotros no manejamos la página web, pero creo que lo están haciendo muy bien. Nosotros producimos este podcast que se llama Startupeable. Tengo una página web del podcast muy completa y que creo que todos ustedes podrían tomar de referencia. No solo la página web, sino que también el podcast, así que también están invitados a escucharlo. Vamos con las 6. Punto número 1, y esto es evidente, es el título del podcast, pero el título del podcast no lo evidente, sino que tiene que estar claro, tiene que estar ahí impactante, potente, tiene que estar y el título del podcast no solamente en el sentido de que aparezca la palabra, sino también en el sentido de que aparezca todo lo que conlleva, ¿no? La parte gráfica, la parte de los colores, todos estos elementos de marca, ¿no? Más que el título, sino todo el peso que conlleva eso, ¿no? Entonces, si tu podcast tiene un nombre, tiene que transmitirlo a través de los colores, de las formas que se manejan en la página web. Entonces, tengan eso en cuenta. Punto número 2 es la propuesta de valor. Y esto sí no es nada obvio. ¿A qué me refiero con propuesta de valor? Me refiero a lo que el podcast le va a brindar al oyente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de tu podcast? ¿Por qué debería yo escuchar tu podcast? ¿Qué cosa me vas a aportar a mí con tu podcast? Así que la propuesta de valor, como les digo, esto ya ustedes pueden ver dónde lo ponen, pero tiene que quedar claro qué cosa le está ofreciendo el podcast al oyente, ¿no? No cliente, porque no le estamos vendiendo nada, pero sí al oyente, ¿no? Que nos va a dar su tiempo para escuchar el podcast. Así que ahí nosotros les tenemos que dar valor, ¿no? Qué cosa van a poder alcanzar, qué cosa van a poder lograr, qué cosa van a ver en este podcast. Punto número 3, el call to action, el llamado a la acción.
tiene que quedar claro dónde pueden escuchar el podcast, porque ese es finalmente nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que las personas vayan y escuchen nuestro podcast, porque si no, ¿cuál es el sentido de tener la página web, de tener todo bien bonito, nuestro título, nuestros colores, nuestras formas, nuestra propuesta de valor bien bacán? Pero si al final no les dejamos claro cómo pueden llegar al podcast, si nos pueden escuchar, si tenemos video, ¿no? O sea, si no les damos ese siguiente paso, ese next step, ese call to action, no nos va a servir de nada. Así que normalmente suele estar en un botón, en un link, etcétera, ¿no? Escúchalo aquí, míralo aquí, descárgalo aquí, etcétera. Pero que quede muy claro, el call to action, llamado a la acción. Punto número 4. Un directorio de episodios. Eso es clave. El directorio de episodios es clave. Porque las personas a veces, cuando estamos en las aplicaciones, lamentablemente muchas aplicaciones son tan agradables para manejarlas, ¿no? Ni siquiera la misma de Spotify. No por ser criticón, pero a veces la pantalla negra, querer ir buscando episodio por episodio. Encima en una página web, sobre todo si estás en una computadora, ¿no? En una laptop, una Mac, etcétera, la pantalla es más grande, es más visual, etcétera. Si tú tienes el directorio de episodios, me refiero a que aparezcan todos los episodios, ¿no? Episodio 1, episodio 2, cada uno con una imagen representativa, etcétera. Entonces, ya saben, tengan un directorio de episodios. Punto número 5, y esto está relacionado al anterior, que son los show notes o notas del episodio. Diego, ¿qué es un show notes? ¿Qué son notas del episodio? ¿Te acuerdas que te acababa de decir que tenías que tener un directorio de episodios, es decir, que salgan los episodios? Eso está bien, pero mejor aún sería si es que con ese show notes tú puedes hacer clic y te lleva a una página específica de ese episodio, en el cual tienes las notas principales, los temas principales, un resumen del episodio, ¿no? Aquí te voy a dar 3 elementos que debería tener una página de show notes, que es primero el call to action, que es donde la gente puede escuchar, puede ver ese episodio. Lo segundo es la descripción del episodio, es qué cosas se van a encontrar. Y el punto número 3 son los timestamps. El timestamp es los tiempos del podcast, es decir, que dices de tal minuto a tal minuto se habló de este tema, de tal minuto a tal otro minuto se habló de este tema. Entonces, eso le da a las personas un poquito más de carnecita, ¿no? O sea, si todavía no se han convencido de escuchar el podcast, cuando ven eso, ya dicen, ok, mira, hablan de esto, mira, hablan de esto otro, responde esta pregunta, ¿no? Y les llama la atención, les interesa, quieren ir a verlo, y de nuevo poner un call to action muy potente para que las personas puedan verlo, ¿no? También puedes hacer una transcripción, hay personas que hacen la transcripción del podcast completo, ¿no? Así como una entrada de un reportaje, ¿no? De periódico cuando se hacen entrevistas, ¿no? Hay personas que lo hacen, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero con las 3 cositas que te digo, tienes un show notes potente que no solamente sirve para atraer a las personas, sino que también eso es lo que te hace posicionar, ¿no? Si tú pones un buen título a tu podcast y después tienes unos show notes con palabras clave, bien desarrollado, un buen resumen, ¿no? Los timestamps también, ¿no? Con los temas bien redactados. Créeme que tu página puede posicionar en la plataforma de Google. Así que ya saben, los show notes. Punto número 6, y ya para cerrar, es acerca de ti y acerca del podcast. Sobre todo si tu objetivo con el podcast es el de branding, es evidente que tienes que poner información sobre ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, o si es un podcast de empresa, ¿no? ¿Qué hacen, a qué se dedican? Y dejarlo ya sea al final o en una propia página. Eso, como les digo, eso es diseño, eso lo pueden ver ustedes, se les da libertad total. Pero sí o sí deberían tener una sección en la cual hablen de lo que ustedes hacen, a qué se dedican. Ya sea que estés haciendo el podcast por hobby, siempre es interesante, siempre a la gente le gusta saber quién está detrás del micrófono, sobre todo si es solo audio, ¿no? Sobre todo si es solo audio, para que te conozcan y de repente se pueden animar a apoyarte si es que tienes alguna suscripción, alguna de estas cosas. Siempre es bueno. Así que ya sabes, pon una sección acerca de ti. Entonces, amigos, esos son 6 elementos que debería tener tu página web. Como se los prometí, vamos a darle una ojeada rápida a esta página de Startupiable para que se puedan hacer una idea de cómo está configurada una página web que tiene resultados, que le está yendo bastante bien. Así que vamos con eso. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la sección de podcast de la página de Startupiable. Y bueno, vamos a ver los elementos que les comentaba, ¿no? En primer lugar,
Tenemos el título bien grande arriba con el formato, los colores, que ya nos deja clarísimo que así se llama el podcast. Luego acá tenemos la propuesta de valor que les comentaba, ¿no? Que es aprende de los mejores emprendedores, descubre cómo las startups más impactantes de Latinoamérica se dieron, escalaron, levantaron capital y toman acción como ellas. Incluso aquí nos dejan algunos de los invitados, ¿no? De las empresas que han sido invitadas al podcast. Inmediatamente después ya tenemos el call to action, que eso ayuda muchísimo. Entonces ya ahí vamos 3 puntos, ¿no? Tenemos título, tenemos propuesta de valor, tenemos el call to action, ¿no? Escucha en Spotify, en Apple Podcasts o míralas en YouTube. Luego ya tenemos acá el directorio de episodios. Es decir, acá podemos ver todos los episodios, cada uno tiene un diseño, sale la foto del invitado, el título, etcétera. Y ahora nos vamos a los show notes, ¿no? Entramos por ejemplo a este. Tenemos una página propia de este episodio. Tenemos aquí que dice Diego el título del episodio, una imagen. Tenemos el video en YouTube, el episodio en Spotify y tenemos acá un texto, ¿no? Un pequeño resumen de lo que ha sido el episodio. Luego también tenemos los timestamps, lo que les comentaba, ¿no? De qué minuto a qué minuto se habla de qué preguntas se responden, ¿no? O sea, si se dan cuenta es bastante trabajo, pero como les decía también, es posible hacerlo sin ningún problema, poco a poco, no es que tienen que hacer todo. Bueno, acá sale que los producimos nosotros. Y por último, lo que no menos importante, ¿no? Esto ya es los show notes, las notas del episodio. Y por último, y no menos importantes, acerca del podcast, ¿no? Él es el host, que se llama Enzo. Él se encarga de producir el podcast, él es el que hace las entrevistas, nos hablan aquí sobre el podcast, ¿no? Acá otro call to action, si que quieres recibir un episodio nuevo a la semana. Entonces, como hemos visto, a ver un repaso rápido: título del podcast, propuesta de valor, ahí van 2, call to action 3, directorio del podcast 4, tenemos 2 show notes, ¿no? Si hacemos clic son 5, y número 6, acerca del podcast del host. Así que amigos, espero que este ejemplo les haya servido. Ya saben, si lo quieren revisar con detenimiento, pueden entrar a startupviable.com/podcast y pueden revisarlo con calma. Bueno amigos, espero que les haya gustado la página web de Startupiable. Es un podcast de entrevistas, como ya vieron, entrevistas con emprendedores en tecnología, ¿no? Quedó todo bastante claro en la página web. Entonces ya saben esos 6 elementos que ya les mencioné, y con eso me despido. Espero que les haya servido, que puedan aplicar este conocimiento, y también les quiero hacer recordar que aquí les dejo el curso totalmente gratuito para empezar a hacer un podcast. Por aquí les estoy dejando mi canal de mi podcast llamado Contenidos Podcast, y aquí les estoy dejando un video adicional. Así que conmigo, eso hasta una próxima vez. Chao.